Cuando un trabajador se ve afectado en su salud, en su integridad o en su vida por un accidente de trabajo, puede reclamar una indemnización para que el empleador responda por todos los daños generados con ocasión de ese accidente de trabajo. Si has sufrido un accidente de trabajo o quieres conocer qué puedes reclamar ante un evento como estos, te invito a que te quedes hasta el final del video. Mi nombre es Julián Londoño, abogado en la ciudad de Medellín, y si es tu primera vez visitando este canal, te invito a que te suscribas a él. Asimismo, activa la campanita para que puedas estar enterado de todas las publicaciones que estaré realizando. Cuando un trabajador se ve afectado en su vida, en su salud o en su integridad por la ocurrencia de un accidente de trabajo, puede ser beneficiado por dos tipos de indemnizaciones. La primera de ellas es la que pueda cubrir la administradora de riesgos laborales, en razón a que todos los empleadores están obligados a afiliar a sus trabajadores a este tipo de aseguradoras para cubrir cualquier riesgo laboral, ya sea por enfermedad o por accidente de trabajo. Entonces, con ocasión de este accidente de trabajo, la administradora de riesgos laborales va a realizar un dictamen de pérdida de capacidad ocupacional, y basado en este dictamen es que esta aseguradora le va a reconocer una indemnización a ese trabajador independientemente de si ese accidente ocurrió por responsabilidad del trabajador o por responsabilidad del empleador. De otro lado, tendríamos la indemnización que eventualmente podría pagar el empleador en razón a que se demuestre que éste tuvo responsabilidad en la ocurrencia de ese accidente laboral. Pero hay que tener en cuenta que esta indemnización no es automática. Le corresponde al trabajador presentar una demanda a través de un abogado para que sea en ese proceso judicial ante un juez laboral que se demuestre que ese empleador tuvo responsabilidad en ese accidente de trabajo y en razón a ello debe responder por esa indemnización al trabajador. La responsabilidad del empleador en los accidentes de trabajo se analiza desde un espectro muy amplio, porque se va a analizar desde la obligación general que tienen los empleadores para garantizar la seguridad y protección en la salud de sus trabajadores. Es decir, aquí se va a analizar desde todo ámbito, cuál fue la causa del accidente, qué incidió en que ocurriera, si fue culpa del trabajador o si fue culpa de otro compañero de trabajo, pero también se va a analizar cuáles fueron las actividades que realizó ese empleador para prevenir el accidente y para evitar que ocurriera. Todas estas causas se analizan de forma concreta para analizar si el empleador tuvo algún tipo de responsabilidad. Por eso los empleadores tienen una responsabilidad muy importante frente a sus trabajadores para garantizar la seguridad y protección en la salud de estos. Y una de las formas en que los empleadores están obligados a hacerlo es implementando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso, si en un proceso judicial por accidente de trabajo se demuestra que el empleador no implementó el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que eso tuvo incidencia en la ocurrencia de ese accidente, ese empleador puede ser condenado a que pague la indemnización ordinaria de perjuicios al trabajador. Esto en razón a que este sistema le puede permitir al empleador identificar y valorar los riesgos y peligros a los que pueden estar expuestos sus trabajadores y al mismo tiempo a que el trabajador los conozca. Y no basta solo con implementar este sistema en el papel, es decir, que debe ser efectivamente ejecutado en la empresa. Se debe tener constancia, por ejemplo, de que se capacitaron a los trabajadores para que conocieran a los riesgos a los cuales estaban expuestos, también actividades de prevención, políticas de seguridad y salud en el trabajo, cómo se identificaron, cuáles son los riesgos y peligros, en fin, una cantidad de situaciones que debe realizar el empleador para garantizar la salud y la seguridad de sus trabajadores. Antes de continuar con este video, te invito a que si esta información ha sido de utilidad, no olvides darle me gusta al video para que esta información pueda llegar a muchas personas. Tampoco olvides compartírselo a esa persona que tú creas que esta información le pueda ser de mucha ayuda. Otra de las situaciones que generan accidentes de trabajo comúnmente son aquellas cuando los empleadores delegan a los trabajadores a que cumplan funciones para la cual no fueron contratados, no son idóneos y mucho menos fueron capacitados para ello. Estos casos son muy comunes y solo por dar un ejemplo, vamos a hablar del caso de un trabajador que fue contratado en un supermercado para que organizara el área de inventario y estuviera pendiente de esa situación, pero en determinado momento llegó el supervisor y le pidió que se subiera a una altura de 2 metros aproximadamente a cambiar una lámpara y desafortunadamente sufre un accidente.
En ese tipo de casos, muy seguramente el empleador va a ser condenado al pago de la indemnización ordinaria de perjuicios. ¿Y por qué puede ser condenado el empleador en estos casos? Básicamente porque ese trabajador no fue contratado para esa actividad, no era idóneo porque no conocía cómo trabajar en alturas, por ejemplo, o no sabía de electricidad, y mucho menos fue capacitado por la empresa para conocer los riesgos y peligros a los que estaba expuesto en esa situación. En un proceso judicial, entonces, al trabajador le bastaría con demostrar que no fue contratado para eso, que no lo capacitaron para realizar esa actividad y mucho menos le dieron instrucciones para que conociera y valorara los riesgos a los cuales se exponía. También en estos procesos se invierte la carga de la prueba y por su parte entonces la empresa debe demostrar que sí capacitó al trabajador para realizar esa actividad, que además implementó el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo para que ese trabajador identificara y valorara los riesgos y peligros a los cuales se exponía al realizar esta actividad. Muy seguramente la empresa no va a poder demostrar que sí realizó estas actividades, porque como hablábamos al principio, estas situaciones se presentan muy recurrentemente, donde se delegan a trabajadores a realizar actividades para la cual no fueron contratados y no están capacitados para ello. En este sentido, la empresa puede ser condenada al pago de la indemnización ordinaria de perjuicio. Pero entonces, ¿qué puede reclamar el trabajador que se ve afectado por un accidente de trabajo? Aquí hay que tener presente que están legitimados para reclamar esta indemnización ordinaria de perjuicios, no solamente el trabajador, sino también su familia y los que se vean afectados con este accidente. Porque aquí no solamente se van a reclamar daños patrimoniales, sino también los daños extrapatrimoniales. Para dar mayor claridad en este tema de la indemnización ordinaria de perjuicios, vamos a dar un ejemplo en el que un trabajador perdió la vida con ocasión de un accidente laboral. En este caso entonces estarían legitimados para reclamar su esposa, sus hijos, inclusive sus padres o personas muy allegadas a ella. Pero vamos a reducirlo a su núcleo familiar, a su esposa y sus 2 hijos. ¿Qué podría reclamar entonces o qué contiene esta indemnización ordinaria de perjuicios? En primera medida entonces tenemos que decir que la indemnización ordinaria de perjuicios contiene los daños o perjuicios patrimoniales y los perjuicios extrapatrimoniales. Los perjuicios patrimoniales contienen el daño emergente y el lucro cesante. En el daño emergente entonces, ¿qué podría cobrar la familia? Allí pueden cobrar todos los gastos en que incurrieron con ocasión del accidente, como por ejemplo transporte, pago de servicios médicos, medicinas o el pago de los gastos funerarios en caso de que la familia sea la que haya cubierto todos estos gastos. En el lucro cesante la familia puede reclamar todos los salarios que hubiera percibido en vida ese trabajador de acuerdo al último salario que devengaba este. Y aquí se van a calcular 2 tipos de lucro cesante. Primero, los salarios que hubiera devengado ese trabajador desde el momento de su muerte hasta el fallo de esa sentencia judicial. Y además, todos los salarios que hubiera devengado desde el fallo de la sentencia judicial hasta el momento de su muerte, de acuerdo a su expectativa de vida, que se calcula con unas tablas que ya están establecidas. De otro lado tenemos los daños o perjuicios extrapatrimoniales y allí encontramos los daños morales y los daños fisiológicos. En los daños morales, en este caso que estamos dando como ejemplo, la esposa y los hijos pueden reclamar una indemnización de alrededor de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada uno de ellos, es decir, estamos hablando de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes aproximadamente. En los daños morales lo que se reclama específicamente es la aflicción, el sufrimiento que tuvieron los familiares, en este caso por ejemplo con la muerte de su esposo y padre respectivamente. El daño fisiológico es conocido también como daño a la vida de relación y puede ser reclamado tanto por la víctima del accidente como por sus familiares. Aquí lo que busca esta indemnización es reparar el perjuicio sufrido en las que logren acreditarlo frente al disfrute de los placeres de la vida. Por ejemplo, si el trabajador disfrutaba de hacer deporte, montar en bicicleta y con ocasión de ese accidente quedó en silla de ruedas, pues no lo va a poder hacer. Y esa indemnización lo que busca es reparar ese tipo de perjuicios. Su familia también lo podría reclamar, pero debe acreditar específicamente cuál es el perjuicio sufrido con ocasión de ese accidente. Esta indemnización también, al igual que el daño moral, puede ascender hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada una de las personas que logra acreditar este perjuicio.
Espero esta información te haya sido de mucha utilidad y si conoces a alguien que le pueda servir esta información, no dudes en compartirse. No olvides mi nombre, soy Julián Londoño, abogado en la ciudad de Medellín, y si requieres contratar mis servicios, aquí abajo te voy a dejar un link donde puedes encontrar los medios de contacto. No olvides que presto asesorías a nivel nacional a través de videollamada o de forma presencial en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.